Vamos a hablar un poco sobre las cuatro fuerzas del amor. Estas cuatro fuerzas, hay una historia, bueno, ya saben, siempre voy a poner ahí a las dos personas que me han dado la vida, ¿no? Que es mi papá, mi mamá, siempre va a ser mi eterna gratitud con ellos. Y aquí voy a hacer una pausa para comentarles un poco. Este señor de acá, Bert Hellinger, es el creador, de alguna forma, de las constelaciones familiares. Las fuerzas del amor es la base de las constelaciones familiares. Entonces, es lo que mueve todo el ejercicio y todo lo que se ve a través de las constelaciones familiares. En un principio, él hablaba de los órdenes del amor, ¿ya? Y habla de tres órdenes en particular que los vamos a ver a continuación, pero a grandes rasgos son el derecho a pertenecer, la prioridad de los anteriores, la jerarquía, y el equilibrio entre el tomar y el dar, ¿ya? El derecho a pertenecer también lo conocemos solamente como pertenencia. Estos tres órdenes, luego Brigitte Champetier de Ribes nos habla del asentimiento, que es la fuerza, es la cuarta fuerza del amor. Y es aquí donde pasamos de los órdenes del amor a las fuerzas del amor, ¿ya? Yo estuve pensando mucho dentro de estos dos conceptos. ¿Por qué órdenes? ¿Y por qué luego evoluciona a fuerzas? ¿Ya? Cuando hablamos de órdenes del amor, Hellinger tiene una frase que es súper importante y él dice, el orden precede al amor. Es decir, si no hay orden, el amor no se puede manifestar de manera funcional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos ponemos en un desorden sistémico que ya vamos a ver qué es, y de pronto yo estoy por amor cuidando a mi papá, ¿ya? O por amor a una historia que fue trágica, que fue dolorosa, yo estoy representando a una víctima que hubo dentro de mi sistema. Y entonces ahora yo me pongo en posición de víctima, atrayendo caos a mi vida, atrayendo perpetradores, que es como, como se llaman en las constelaciones, ¿ya? Pero cuando hablamos de fuerzas, que luego evoluciona esto, la física como ciencia, nos dice que una fuerza es una magnitud, que es algo que puede, a través de la energía, cambiar el movimiento, la velocidad, puede hacer que un cuerpo pase de un estado de reposo a un estado de movimiento, puede cambiar la temperatura de algo. Las fuerzas actúan en la vida, en nuestro mundo, aunque nosotros no seamos conscientes de que están actuando. El ejemplo más claro que yo encontré en esto es la fuerza de gravedad. Antes de que Isaac Newton hable de la gravedad, las cosas seguían pegadas al piso. La fuerza actúa, aunque nosotros no tengamos conciencia plena del por qué, del cómo, del qué ocurre para que esta fuerza actúe. Entonces, en mi interpretación de esto, es de que por eso hablamos de las cuatro fuerzas del amor, porque estas fuerzas se van a manifestar, van a actuar, y de estos órdenes que hemos hablado en un principio, que como ven aquí, se refiere a las reglas que tiene cada sistema, ¿ya? Cuando hablamos de sistema, hablamos de entornos que rodean, que nos rodean a cada uno de nosotros, más allá del sentido único del ser. Es decir, yo dejo de ser un ser individual para convertirme en parte de un sistema. Y dentro del sistema en el que estoy involucrado, ya sea mi familia, ya sea mis amigos, ya sea mi trabajo, tengo un lugar. Por eso es que Hellinger habla de que los órdenes rigen a los sistemas, ¿ya? Las reglas que se mantienen en los sistemas, principalmente familiares, a lo largo del tiempo, aunque sus miembros crezcan o vayan cambiando. Es decir, cuando alguien fallece, este sistema se ve afectado. Cuando alguien nace,
o se integra, este sistema también se ve afectado. Entonces, cuando nosotros tratamos de excluir a alguien, el sistema también se ve afectado. Y ante esta exclusión vendrá otra persona a representar a este excluido. Por eso es tan importante el darles a cada uno este sentido de pertenencia. Entonces, como les decía hace un momento, los sistemas son esto. Ok, yo no soy un ser único e independiente del universo. ¿Sí? Yo tengo una familia de origen, que es mi sistema familiar primario. Luego paso a una relación de pareja, es otro sistema familiar, pero sigue siendo mi sistema. ¿Sí? Cuando vamos de nuestro sistema de origen, que es papá y mamá, nuestros hermanos, a la pareja, estamos haciendo un cambio en nuestro sistema. Papá y mamá siguen siendo papá y mamá, pero mi prioridad ahora ya no son mis hermanos, ya no es mi sistema de origen. Mi prioridad ahora es mi pareja. Cuando vengan los hijos, mi prioridad seguirá siendo mi pareja y luego los hijos. Por este principio de jerarquía. ¿Quién llegó primero? Primero estuvo mi pareja, mi esposa, y de ahí vinieron mis hijos. Entonces, por esto, cuando las personas salimos de este orden, se dan cuenta que empiezan los conflictos. ¿Sí? ¿Se entiende qué son los órdenes del amor y cómo van los sistemas? ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? Una pregunta. Dime. Menciona que primero viene la pareja y después viene el hijo. Pero ¿qué pasa si esta pareja se llega a separar y una de las parejas, de los padres, tiene otra pareja? ¿Sigue sirviendo de manera principal o viene detrás de lo mismo? Ante la separación, ¿ya? Los hijos son prioridad hasta los 18 años. ¿Sí? Hasta los 18 años, los hijos son dependientes de los padres. Por mucho que los padres se separen, no han dejado de ser padres. Ahora, tú dices, ¿qué pasa si viene una nueva pareja? Digamos, yo tenía mi pareja, me separo y ahora tengo una nueva pareja. Debo reconocer que esta pareja estuvo antes que mi pareja actual. Y mi pareja actual debe reconocer que hubo una pareja antes que ella. ¿Ya? ¿Por qué? Si yo no respeto este lugar, voy a repetir acá la misma historia. ¿Ya? Al no respetar el lugar de mi expareja, la estoy excluyendo. Esa es una exclusión. ¿Ya? Pero si yo respeto a mi expareja y de pronto mi pareja actual también tiene una expareja, entonces yo debo mirar con respeto a la pareja de mi expareja. Porque si no, yo voy a caer en lo mismo. Voy a repetir todo aquello que desprecio, todo aquello que excluyo. Se va a manifestar de una manera más intensa en mi vida. Porque el sistema no permite exclusiones. Y si no las repito yo, porque estoy ligado con todas mis otras implicaciones o implicancias, quienes lo van a repetir son los hijos. Por eso es súper importante respetar a todos, sobre todo los ex, las ex. ¿Y qué son las exparejas? Personas con las que hemos tenido una sola relación sexual, por lo que fuera, independientemente de por qué fue, que si estaba borracho, que si fue obligado, no importa la circunstancia. Una relación sexual nos vincula como pareja con alguien. Entonces, reconocer ese lugar hace que nuestro sistema ya no tenga que mostrarnos este lugar ausente a través de la repetición de alguien más.
¿Ya? Muchas veces los ciclos de dolor se cortan así, simplemente reconociendo y aceptando que hubo una situación antes y esa situación a veces es difícil mirarla con amor. Entonces ahí vamos a ver a lo largo del taller qué es el asentimiento y por qué es tan importante hacer este cambio de mirada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué puedo trabajar sabiendo esto de que existe un orden, de que soy parte de un sistema? ¿Cómo puedo reconocer qué cosas necesito trabajar? Porque a través de las constelaciones familiares podemos trabajar agresividad, ansiedad, todo lo que tiene que ver con las emociones cuando son exacerbadas, es decir, cuando son, como decíamos hace un momento, o sea, me enojo, pero yo era de los que me enojaba, me encerraba en mi cuarto y empezaba a golpear todo, me ponía los guantes y me paraba contra la pared, demasiada agresividad. Entonces, en algún momento yo hice una constelación de mi agresividad y pude ver el origen de esa agresividad, que había una profunda tristeza 2 generaciones atrás mía. Entonces, ¿yo qué estaba manifestando? El enojo de mi abuelo, que no pudo resolver un tema, más el enojo de mi padre, que tuvo que vivirlo y verlo y no saber qué hacer, más mi propio enojo. Estaba resolviendo el enojo de 3 personas. Por eso, cuando yo me enojaba, salía por 3. Entonces, la inseguridad, las enfermedades físicas también se pueden trabajar a través de las constelaciones. Porque una enfermedad es la manifestación de una emoción que no ha sido trabajada inicialmente. Para mí el ejemplo más fácil es la gastritis. Cuando no podemos digerir nuestras emociones y nos quedamos rabiando y empezamos a segregar bilis. Y esa bilis termina lastimando nuestro estómago. Pero ¿cuál es el origen? ¿La chuleta de chancho que me comí antenoche? ¿Más la leche que tomé esta mañana? ¿Más el almuerzo de hoy? ¿O será todas estas emociones que yo voy reprimiendo y que no las trabajo, que me empiezan a hacer daño físico? ¿Se entiende? Entonces, muchas veces nosotros tratamos de resolver, ojo, no tengo nada en contra de la medicina, de hecho, ahora he aprendido de que me duele la cabeza, me tomo una pastilla, porque obviamente es algo que me ayuda para no estar sufriendo con el dolor, pero voy a revisar qué tiene que decirme este dolor de cabeza, qué cosas estoy sobrepensando o qué cosas no estoy mirando que me está causando este dolor, cuál es la implicancia que hay, cuál es la conexión que hay entre mi enfermedad, mi malestar y lo que estoy así en la antesala de poder mirarlo para sanar. Dice que solamente se manifiestan los síntomas cuando estamos listos para trabajarlos. Entonces, tener un síntoma es lo que me indica que estoy listo para trabajar. Si de repente empiezo a tener, no sé, dolor en el hombro al lado izquierdo, ok, voy a revisar qué puede ser este dolor en mi hombro, qué cosas estoy cargando que no me corresponden. Ok. Entonces yo ya tengo la información, ¿no? Que a través de las constelaciones se manifiestan y las podemos trabajar de manera más completa. Ahora, muchas veces pensamos, ¿cómo es que yo puedo tener toda esta información de cosas que no sé que han pasado? ¿Cómo es que llega hasta mí cosas que vivieron mis abuelos a los que nunca conocí? En nuestro ADN, la ciencia, científicamente hablando, ha logrado determinar que hay un 3 o un 5% de ADN que ya hemos descifrado para qué sirve. ¿Sí? Que es el color de los ojos, el tipo de cabello,
rasgos faciales, en fin, todo lo que sabemos del ADN hasta ahora. Pero hay un 95-97% que no sabemos qué es. La ciencia dice que es ADN basura. ¿Ya? Genéticamente, los genetistas dicen, esto es ADN basura, porque contiene información no útil. Yo me pregunto, ¿será que solamente la información que entendemos es útil? ¿O es que aún no entendemos todo lo que tenemos en nuestro ADN? Que es justamente lo que se nos va manifestando. Y es justamente todo lo que hemos recibido. Las mujeres, cuando son fecundadas, ya tienen la información para los óvulos que van a generar cuando sean madres. Entonces ya tienen toda la información de la abuela, de su mamá. Entonces, la niña nace, el niño nace con información de la madre, pero la madre ha nacido con información de la abuela. Entonces, ¿será que no hay una transferencia también dentro de todo esto? ¿Será que no es información que sí hemos recibido, pero que aún no sabemos cómo identificarla, cómo entenderla? Y por eso es que las constelaciones tal vez funcionan. A mí me encanta leer, por ejemplo, Brigitte Chambertier está haciendo una serie de estudios ya, justamente para determinar esto, ya con gente académica, con gente de ciencia. Y Brigitte y Sergio, mis dos maestros, dicen, tal vez la física cuántica logra explicarnos el origen de todo esto. Porque la física cuántica tiene un principio muy simple. La observación modifica el evento. Entonces, cuando yo puedo cambiar mi observación sobre algo que ha pasado antes, también puedo cambiarla a la realidad. ¿Cómo puedo hacer ese ejercicio de cambiar la realidad de lo que ya ha pasado? A través de las fuerzas del amor. Como les dije en un principio, estas cuatro son la pertenencia, la jerarquía, el equilibrio entre el tomar y el dar y el asentimiento a todo como es. ¿Qué significa el derecho a pertenecer o la pertenencia? Fíjense, por favor, dice, la familia tiene una memoria y todos sus miembros, ya sea por vínculo sanguíneo o por haber tenido una fuerte influencia dentro de nuestra familia, forman parte del desarrollo de la misma. Este principio nos habla de la necesidad de reconocer y respetar todo lo que fue. Es decir, que nadie puede ser excluido, lo que hablábamos hace un momento. Entonces, ¿será que el bisabuelo que abandonó a la bisabuela y la dejó con 8 hijos es el desgraciado que se fue y ahora hay una novela chilena que estamos viendo ahora con mi esposa y cada que la miro me río porque es esa la historia, ¿ya? El bisabuelo que abandona a una mujer, a la bisabuela, entonces la abuela vio sufrir a su mamá, odia a todos los hombres y ni la hija ni las nietas pueden enamorarse. ¿Ya? Pero esas son historias que realmente pasan. Tal vez en algunos casos así, pero en otros casos es con otras cosas. ¿Ya? En otros casos también tenemos sistemas de creencias que nos vinculan a esto. Por ejemplo, en mi familia decían durante mucho tiempo que solo, ¿cómo era? Solo el trabajo duro dignifica al hombre, o que el trabajo duro dignifica al hombre. Entonces, si yo no trabajo 12 horas al día, no soy un hombre digno. Tiene que haber trabajo duro. Si no, no soy un hombre digno. Y ahí estaba yo. Tenía mi trabajo en una empresa, en un colegio, horario continuo, salía a las 4 y me buscaba clientes por todo lado para seguir trabajando hasta las 8 de la noche. Entonces,
Eso era parte de una creencia. Mi necesidad de pertenecer a mi sistema bajo esa norma hacía que yo tenga que trabajar 10, 12 horas al día. Porque si no lo hago, no pertenezco. ¿Entienden? Si soy diferente, no pertenezco. Me autoexcluyo. A mi hermano nunca le gustó trabajar 12 horas. Él siempre fue más creativo. En mi casa decían flojo, pero él buscaba la manera de generar sin tener que hacer tanto. Luego yo me di cuenta de eso y dije, ¿será flojo o será más inteligente? No lo sé. Ciertamente lo hizo diferente. Y dentro de mi familia, esa es una relación complicada. ¿Ya? ¿Puedo comentar algo? Claro. Como un ejemplo, y es algo muy personal. Hace poquito falleció el esposo de mi mamá. Y en una conversación que tenía con mi esposo me dice, tu abuela, o sea, mi abuela tuvo dos maridos y lamentablemente los dos fallecieron en diferentes circunstancias. Y mi abuela le tocó criar a 10, los crió a los 10 solos. Y mi mamá, de la misma manera, tuvo dos esposas y justo el segundo acaba de fallecer. Y mi esposo me dice, es raro, me dice, porque tu abuela enterró a sus dos maridos, tu mamá también. Y yo lo miré y me reí. Y me dice, a mí no me va a pasar. Le dije, no sé, eres el primero. Gracias. Y fíjense, será que en este caso tu abuela le dijo a tu mamá, ¿te vas a casar con hombres que se mueran antes? No, pero por resonancia tendemos a atraer aquello que necesitamos integrar. Ahora, ¿cómo se puede cortar ese ciclo? ¿Cómo le... Exacto. Reconoces que tu abuela se casó 2 veces. Entonces, ¿a quién hay que reconocer? Al primer marido, que fue el papá de, de tus tías. Y el segundo marido, que es el papá de tu mamá. Entonces le puedes decir gracias a ambos. ¿Entiendes? Y cuando vas a tu mamá, puedes reconocer a su primer esposo, que es tu papá, agradecerle por la vida, y al segundo esposo, agradecerle por tus hermanos, por haber estado al lado de tu mamá durante el tiempo que hayan compartido juntos. Es incluirlo, es integrarlo, lo que hace que las cadenas se corten. Es esta mirada con respeto y con amor lo que hace que podamos sanar en el alma, lo que a veces nos cuesta sanar en la cabeza. Porque cuando nos quedamos en la cabeza nos hacemos rollos. O sea, en pocas, porque hay muchas personas que no conocemos nuestra historia familiar. Entonces yo no voy a saber, por ejemplo, qué es lo que tengo que pasar. Y cómo se hace en este caso. En este caso, por ejemplo, Patizar, de la mamá y de la abuela. ¿Qué pasa si yo no sé? O igual hay muchas cosas, ¿sabes? Aclara todo. Es honrarlos a todos. De pronto, si en algún momento en una charla sale que mamá tuvo un enamorado, que no fue papá, que fue alguien que estaba antes, del que ella se enamoró, pero se tuvo que ir, honrar a ese gran amor, incluirlo, porque esa persona marcó la vida de mamá. Entonces es decirle sí también a ese amor que se va. Tal vez con eso el mío no se va, tal vez con eso el mío se queda, mi gran amor se queda. ¿Me entienden? Porque es esa resolución lo que permite que podamos integrar las cosas, lo que permite que podamos sanar. Y si de repente la historia es una historia dolorosa, ¿no? Hace 3, 4 generaciones, no sé, el machismo era mucho más marcado, estaban los esclavos,
Entonces habían situaciones más dolorosas. Es mirar y comprender también que para ese momento todo era necesario de esa forma. De no haber sido de esa manera, hoy no estaríamos viviendo lo que vivimos. Entonces, aunque no lo comprendamos, es integrar, es decir sí a todos. Todos pertenecen. En alguna parte de nuestro sistema, yo estoy seguro que todos, ni siquiera solo nosotros, todos los que están afuera, también nos hemos cruzado. Tal vez el bisabuelo de alguno de ustedes le hizo un gran bien a mi abuelo y ni siquiera sabemos. Tal vez hubo alguien del sistema de otra persona, seguro que hubo alguien del sistema de otra persona que le hizo un gran bien a mi familia. Y por eso es que yo tengo me siento tan feliz, tengo este gusto, esta manifestación tan grande de tener que ayudar a los demás. Porque seguramente hubo alguien que ayudó mucho a mi familia. Entonces, si yo integro a esta persona con amor, voy a venir también a entregar ese amor, porque ya fue recibido antes. Por compensación, yo voy a tener que dar. Ahora, si fue alguien que causó mucho daño y de esto no se habló y se excluyó, se volvió un secreto, probablemente yo traía ese caos. Porque ambas cosas las voy a tratar de equilibrar, lo bueno y lo malo. Bueno, lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. ¿Sí? ¿Todo claro con la pertenencia? Bien. Entonces, ¿cuál es la prioridad de los anteriores? Cada uno de los miembros del sistema tiene las mismas posibilidades de desarrollarse. ¿Sí? En un conflicto familiar, debe ser tratado teniendo en cuenta quiénes llegaron antes y quiénes llegaron después. ¿Cuál es la función de cada uno y la relación que existe entre los otros miembros? Justo lo que hablamos hace un momento. Yo tengo, yo aquí tuve una pareja, me separo, ahora tengo una nueva pareja. ¿Cuál fue la función de esta pareja que estuvo antes en mi vida? ¿Qué cosas aprendí yo en esa relación? O sea, no era tóxica porque tenía que ser tóxica. No, ¿qué tenía que aprender yo ahí? Yo era el tóxico en la relación, pero no porque quería ser tóxico, sino porque también tenía algo que enseñar. Cuando nos separamos, ¿ya? Si yo sostengo que ella era la tóxica y no me hago cargo de que yo también lo fui, voy a repetir el ciclo acá. Peor si voy a mi nueva relación y digo, no, es que no sabe. Esa tipa era una infeliz. Claro, buscando que mi nueva pareja se alíe conmigo, ¿no? Y como nos encanta el chisme, a ver, contame qué te hizo, ¿no? ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Mi relación será de pareja o acabo de romper la jerarquía y estoy buscando una mamá que me cuide, que me defienda, que se alíe y que me diga, ay, pobrecito? Entonces, ¡pac! Inmediatamente rompí mi jerarquía, ¿sí? ¿Y qué pasa en ese momento? Vuelvo a repetir el mismo patrón tóxico. Acabo de romper la igualdad. ¿Qué pasa en el caso de los hijos o de los hermanos? Si yo tengo un hermano mayor, que de hecho este es mi caso, yo tengo un hermano mayor, los primogénitos, los hermanos mayores, tienen, dice Hellinger, mayor carga. Es decir, ellos llegan primero. ¿Quiénes son hermanos mayores acá? Mentira. A ver, los hermanos mayores dice que toman un poco más
del sistema, de las implicancias con el sistema, para liberar a los hermanos menores. Entonces, yo ahora, justo hoy día estaba charlando eso con mi esposa, yo a mi hermano mayor he tenido una pésima relación con él durante años, pero no me hablen mal de él. Yo lo voy a defender con mi alma. A pesar de que no coincido en sus ideas, y esto es algo que me pasó siempre, recién lo estoy entendiendo ahora. En el fondo, él me libró a mí de tomar estas cosas que tanto le reclamo, estas cosas que tanto me disgustan de él. Entonces, si yo puedo mirar con amor esta acción amorosa de él, es decir, de alguna manera, yo me imagino así como un sorteo en el que dicen, ok, para el primer lugar va a haber A, B, C, D, E. Pero estas no son cosas que nos gustaría llevar, ¿ya? ¿Qué sé yo? Que le metieron, que le van a meter cuernos, que no va a triunfar en el trabajo, que va a tener dificultad para abrir para las empresas, que no sé, imagínense lo que quieran, vicios, malos hábitos, lo que quieran. Y somos tres los hermanos. Y uno de ellos dice, ok, dámelo a mí. Para el segundo van a haber solo tres de estas cosas. Para el primero son cinco, para el segundo tres, para el tercero una. Y el hermano mayor es el que dice, nos mira a los menores y dice, dame la de cinco. O sea, ¿se dan cuenta cuánto amor tiene que haber en ese hermano, en ese en el primogénito, para decir, ok, yo voy a tomar esto para que mis hermanos tomen menos, para que ellos triunfen más, para que les vaya mejor en la vida? ¿Se dan cuenta cuánto amor tiene que haber en ese primogénito? Entonces, ¿será que importa qué tan mal me llevo con él como para que pueda amarlo de la manera que lo amo y defenderlo de la manera que lo defiendo? Ahora que lo entiendo, lo veo de esa forma. Hace unos años lo veía y se me revolvía el estómago porque no lo entendía. Y los hermanos menores, ya, también tenemos una función ahí. Yo he peleado con mi hermano durante años. ¿Para qué? Para que él pueda descargar todo su enojo, toda su frustración. Entonces hay un ejercicio de amor en el que él toma, el hermano mayor toma para que yo no reciba tanto y en compensación yo lo molesto para que él se descargue. Y así se construye una relación a puros ejercicios de amor, en los que a veces, Si el hermano mayor viene, digamos, muestra el hermano, se descarga el mayor, pero el mayor no se descarga. No se descarga por amor a que los padres no yo, o sea, los papás jamás quieren ver que los hijos peleen, pero cuando son mayores. la pregunta es, no sé, entre hermanos, la descarga no la hace uno de ellos Ah, por cuidar a los papás de que no lo vean, por, por cuidar a los papás de que no vean la pelea porque no les gusta. siempre dicen, no deben pelear los hermanitos, no se pelean entre hermanitos, digamos. Ok, revisa. Digamos, si hay una hermana menor, viene a molestar, o sea, no hay, viene a molestar para que se descargue el mayor, y el mayor final agarra y dice, no, y porque mi papá
van a sufrir, digamos, bien. ¿A quién estás cuidando? ¿En qué lugar estás? En el lugar de madre de mi hermano. O de madre de tus padres. Porque estás cuidando para que ellos no se enojen. ¿Se dan cuenta? Y no es que hay que ir y agarrarse a puñetes con los hermanos, ¿ya? Pero hay que limar las asperezas y hay que dejar que las cosas sean también. Ahora, dentro de un marco de respeto, sí. Dentro de un marco de respeto, dentro de lo que podemos manifestar, claro, Ya basta, o sea, te están pasando. establecer nuestros límites siempre es sano, ¿ya? Sin embargo, y esta es una pregunta que vale la pena hacerse constantemente, ¿qué es lo que mi maestro la manifiesta así? ¿Qué te he hecho yo a ti para estar yo tan enojado contigo? Llevo años tratando de descifrar esa pregunta. ¿Qué te he hecho yo a ti para estar yo tan enojado contigo? Porque no es el otro. Si el enojo sale de mí, ¿quién tiene el enojo? Yo. Entonces la otra persona está viniendo en un ejercicio de amor a ponerse como saco de boxeo para que yo saque mi enojo. ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿Mi enojo o la toxicidad del otro? Sí, y si Mi soy enojo. el Pregúntate por qué te gusta sufrir. ¿Qué obtienes de eso? Porque muchas veces nos ponemos de víctimas porque hemos aprendido a recibir amor a través de la victimización. ¿No? Porque cuando me caí, cuando era chiquitito, me caí, vino mi mamá y me dijo, ay, mi hijita, venga, mi amorcito. Si me lastimo, me dan amor. Si sufro, me dan amor. Cuando somos grandes y empezamos a utilizar las cosas, se convierte en manipulación. Pero estas son cosas que hemos aprendido cuando éramos chiquitos. Dice que el carácter se forma hasta los 7 o 10 años. De ahí para adelante solamente acentuamos. Entonces, veamos, la invitación en esto es ver qué cosas me motivan, qué es lo que yo voy haciendo para que de pronto siempre repito lo mismo. Entonces, ¿qué no he aprendido que no puedo hacerlo diferente? Siempre me pasa igual. Ok, eso me está diciendo que hay algo que necesito cambiar. Si me causa dolor y siempre me pasa lo mismo, ¿quién es el factor común en todos los problemas? Yo. Entonces no puede ser que todo el mundo esté mal y yo solo sea la víctima. ¿Entiendes? Entonces ahí me toca revisar a quién no estoy respetando. Porque si yo me voy a poner de mamá o de papá de mi pareja, todo el enojo de mi pareja con su papá lo va a reventar conmigo. Por eso es tan importante el respeto a la jerarquía. Si yo me pongo de mamá de mi pareja y él tiene problemas con la mamá, o sea, si una mujer se pone de mamá de la pareja y la pareja tiene problemas con la mamá, ahí le va a tirar todos los misiles. Porque el conflicto está con la mamá. ¿Quién ha ido a ocupar el lugar de la mamá? Si yo me muevo o yo me voy al lugar del papá de mi pareja y ella tiene problemas con la pareja, ¿quién está en el lugar del papá? Yo. ¿Con quién se pelea? Conmigo. Entonces la jerarquía nos muestra eso de una forma clarísima. Mis iguales son mis iguales y los tengo que respetar como son. Y
yo tengo dos preguntas, me nacen dos preguntas personalmente. Yo soy la hermana del medio. ¿Cuál es el papel de la hermana del medio? Por ejemplo, en mi familia, yo ahorita haciendo autoconciencia, yo he tomado la posición de mi hermano mayor. O sea, yo soy la hermana mayor en vez de que él lo sea. ¿Y cuál vendría a ser, por ejemplo, mi segunda pregunta sería, los hermanos menores del medio considero que son donde los papás vienen a hacer catarsis, o sea, desquitarse, no se desquitan ni con el primogénito ni con el último, es con el del medio. No siempre, no siempre. Y ahí revisa qué lugar estás tomando tú con relación a tus padres y a tus hermanos. Porque si en este momento tú dices, yo soy quien ocupa el lugar del mayor, ¿quién se está poniendo en ese lugar? Y no es posible que por esta creencia que ella tiene, de que el del medio recibe toda la catarsis, quiere huir rápidamente a un lugar que no es. Exacto. Pero igual Porque, al irse por como hermana mayor, entonces está quitando la energía de su hermano mayor. generar desorden en la jerarquía, generar desorden en el sistema. Es que no es él el que tiene que tomar su posición, eres tú. Entonces, ¿cuál debería ser mi accionar para volver yo a mi posición de hermanamiento? Verlo como hermano mayor, a él, respetarlo. Respeta su lugar, respeta su jerarquía, respeta sus opiniones. No trates de educarlo. Claro. O sea, mira, por experiencia, ¿cuántos años es mayor que tú? Ya. Vámonos solamente a una línea de tiempo. ¿Ya? ¿Tú crees que en 6 años él no ha aprendido más cosas que tú? Por experiencia. Entonces, ¿tú puedes educarlo? O sea, si lo vemos así en líneas temporales, ¿ya? No importa cuántas veces se haya equivocado mi hermano mayor, él tiene más experiencia que yo, aunque sea en equivocarse. Y gracias a todos sus errores, yo no he cometido muchos. ¿Cuál es el problema? ¿Puedes pararte aquí? Te voy a mostrar gráficamente el ejercicio. ¿Ya? Mira, vamos a poner en este momento como que tú eres mi hermano mayor. ¿Sí? Como yo he visto todos los errores que has cometido, entonces yo no me equivoco. Aprendo de tu experiencia. ¿Sí? Ay, hermanito, deberías aprender a no equivocarte tanto. ¿De quién lo aprendí yo? ¿De quién he aprendido a no equivocarme? De mí, Entonces, ¿es correcto mi lugar ahorita? Fácilmente tú podrías decirme eso. ¿Y de quién aprendiste? Meto la cola entre las patas. Lo siento, hermano. No me di cuenta que yo, lo que no me equivoco, es viendo todo lo que tú te has equivocado. Lo siento. Lo siento mucho. Yo aprendí de tus errores. ¿Te das cuenta? ¿Funciona? ¿Sirve? Gracias. Dime. ¿qué pasa cuando los padres, por ejemplo, en el caso de mi mamá, la dejaba hacer muchas cosas a mi hermano mayor? Era como que daba mayor libertad de salir, de hacer lo que ella deseaba. Y bueno, como usted dice,
gracias a los errores que ella tuvo, yo aprendí, pero mi mamá fue mucho más, puede decir, más dura conmigo. Fue como que los errores de mi hermana, me decía, viste, tu hermana hizo esto, tu hermana hizo esto. O sea, como que me echaba la culpa de las cosas que hizo ella, y que yo no había hecho. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Respetar el cuidado de tu mamá. ¿Cuántos años mayor es tu hermana? Probablemente haya un miedo en medio. Si se cometieron errores que dolieron mucho, pasa el tiempo y no queremos volver a repetir la historia. Entonces, voy a ser más incisivo en que la historia no se repita. Entonces, ¿cuál sería tu actitud ante tu mamá? Porque en este caso no es ante tu hermana, es ante tu mamá. Sí, mamá. Acepto su miedo, respeto su miedo, acepto su crianza, su educación, lo que sea que le haya causado dolor, ella está en el rol, digamos así, de protegerme para que no me pase. Eso es lo que a los hermanos menores nos cuesta entender, que también hay una experiencia que desconocemos completamente. Yo no sé cómo se llevaba mi papá y mi mamá con mi hermano durante 3 años y 8 meses. Entonces, hay una cantidad de experiencias ahí que yo no tengo idea porque ni siquiera estaba en gestación. ¿Qué cosas habrán vivido? ¿Entiendes? Tienes razón, bueno, yo no había visto este curso, pero en el momento que me decía eso mi mamá, yo lo entendí. Y sí, digamos, lo aceptaba. Decía, sí, mamá, tenés miedo, digamos, de que lamentablemente pase lo que pasó con mi hermana. Y lo acepté, digo. Me costó, me costó mucho tiempo, pero después lo acepté. Lo vi de la perspectiva de que sí, bueno, es un poco el miedo de quizás yo repita la historia de mi hermana. Es que el amor siempre nos va a mover eh, hacia la preservación también, hacia el cuidado. Y capaz, perdón, que es el mismo reproche que yo te lo digo como mamá de 3, que es el mismo reproche que tú le haces a tu mamá, que por qué los errores de tu hermana. Tal vez tu hermana le dice, porque a mí no me cuidas como la cuidas, no me cuidaste como la cuidas a ella. También. Entonces, fíjate ahí, ¿qué tienen las dos para aprender? O sea, ¿qué puedes aprender tú de tu mamá ante su cuidado? ¿Qué puedes valorar de esa acción de tu mamá? El amor que me tienes, ¿no? Para cuidarme. Porque si no hubiera tanto amor de que nos repita esa historia, no me lo hubiera hecho, no me hubiera quedado de esa forma. ¿Y qué tienes que agradecer de tu hermana? Que gracias a esos errores yo aprendí también, no lo repetí. Entonces ya puedes sanar ese dolor, ¿me entiendes? Ya le puedes dar un nuevo significado, un nuevo sentido. Y eso te permite crecer, porque ahora puedes ver con más amor donde antes estaba un poquito nublado. Eso decía, ¿por qué mamá si yo no he hecho nada? No era como uno rechaza eso. Dice, no es mi historia, no, no pasó eso conmigo, no va a pasar, porque uno siempre es así como hermano menor, no es mi error, no Ah, quiere aceptarlo. hacemos el yo nunca. Nunca voy a hacer eso. Y a veces lo decimos tanto que lo hacemos peor. Entonces, es aprender a mirar con amor también ese cuidado que nos dan los padres, que cuando somos chicos no lo entendemos. Definitivamente. Pero yo sé que si esto se lo digo a adolescentes, uh, 40 minutos vamos a hablar del tema. No es que mi mamá no me entiende, no es que mi papá, no es que ellos piensan, porque para eso es la adolescencia también.
Claro, porque también es un momento de cambios grandes. Es cuando pasamos de niños, nuestro cuerpo es el proceso más largo, creo, dentro del cuerpo humano, porque son años en los que tardamos de pasar de niños a adultos. Entonces, hay cambios físicos, hormonales, emocionales, caos existenciales. Cuando nosotros soltamos un poco y aprendemos a tomar esto con más amor, claro, llegamos a los 20, 25, empezamos a ver la vida diferente y con el paso del tiempo nos volvemos papás, se vuelven mamás y a veces logramos entender qué es eso que nuestros papás nos jabonaban tanto. Y el ejercicio más hermoso de eso es de que en este momento yo veo a mi papá, yo me veo reflejado en lo que hacía mi papá conmigo. En la forma de cuidarme, en la forma de enseñar, cuando me pongo a estudiar con las niñas, con mis niñas, cuando tengo que solucionar algo con mi hijo mayor, cuando me pongo a charlar, yo me veo reflejado igual que mi papá. Entonces digo, wow, y a veces me veo igual a mi mamá. Cuando me toca enseñar, enseño jugando. Entonces, ¿no será que he podido tomar lo mejor de ellos en las cosas que me he dado cuenta y ahora eso me sirve para mi vida? Entonces, ¿no será esa la fuerza de este amor cuando estamos en orden? Mis papás me dan, entonces yo tengo para dar. Pero si yo estoy peleado con mi papá o con mi mamá o con mi papá y no quiero recibir, yo solito he cortado esa línea. Entonces yo lo voy a hacer diferente, porque él fue malo conmigo, fue cruel. Venga, mijito, salga de ahí. Mi crueldad se la estoy tirando a otro. No, no haga, que va a ser un buen niño. Lo corto. ¿No será crueldad también? Todo lo que rechacé, lo repetí. Entonces, si yo siento que, si yo puedo tomar conscientemente lo mejor de ellos, voy a tener para dar. Y en el caso de que no hayas podido tener esa oportunidad de tener ese tipo de experiencia, por ejemplo, naces bueno, no tienes recuerdos de tu vida con tus padres, tienes como ese lapso, ese corte, hasta que ya eres adulta. En adulto sí sí reconozco a mis padres, pero no tengo ese recuerdo, esas vivencias, porque no he estado con ellos. ¿Cómo El- hago? O sea, yo sí lo he hecho con mis padres, todo esto me ha ayudado a eso, pero no tengo toda esa experiencia. No tienes recuerdos. Las personas que no son criadas por sus padres biológicos tienen el doble de regalos, porque tienes un papá y una mamá que te han dado la vida. Debes tener un papá y una mamá de crianza. Mi abuela, Ya, entonces tienes una abuela de crianza, ahí tienes tres regalos entonces. ¿Entiendes? Agradezco la vida que he recibido, porque definitivamente la abuela no me hizo, sino la abuela sería mamá. Entonces tengo la fuerza de papá, el amor de mamá, todo lo que representan ellos en mi vida, lo tengo. Perfecto. Y tengo un regalo más que me dio la vida, que es esta persona, en este caso la abuela, que me ayudó a sostenerme en la vida, que me enseñó a vivir. Entonces puedo mirar a mi abuela con amor
y decirle gracias, abuela, por haberme enseñado a vivir, por haberme sostenido en la vida. Mirar a mis padres y decirles gracias por haberme dado a la vida. Y de pronto, si lo siento, porque es un proceso largo, decirles gracias por haberme entregado a la abuela. Gracias a todo esto, soy lo que soy. Porque no sabemos las circunstancias que han habido para que haya este movimiento. El problema es que nos hablan mucho del dolor. La película, las canciones, todo habla de dolor. Pero nos cuesta mucho hablar de amor. Y entender que esta entrega es una entrega de amor para que tú hayas podido crecer, educarte, vivir, experimentar, desarrollarte. Nadie habla de ese amor. Entonces hay un movimiento profundo de amor ahí. Esa es la fuerza que podemos tomar. Entonces tú ahí tienes 3 regalos, no 2. ¿Eso te da más fuerza? Porque cuando reconocemos también lo integramos. Entonces en vez de excluir al papá o excluir a la mamá, integramos a la abuela. Y ahora puedo tener mis 3 grandes regalos. ¿Sirve? Esta es una frase que con la imagen a mí me dijo mucho para quienes, siempre digo, somos papás. Yo tengo 3 hijos de mi corazón que los amo con toda el alma. Y esto es muy claro. La violación de la jerarquía se ve en una familia, en especial cuando un niño quiere cuidar de sus padres. ¿Ya? Fíjense si tienen hijos o si tienen sobrinos, cuando los ven tristes, o sea, cuando nosotros los adultos llegamos tristes y uno de ellos viene y de repente nos abraza por encima y nos consuela, pensemos un segundo en qué lugar estamos o qué lugar le estamos permitiendo tomar a nuestros hijos. Porque cuando nosotros permitimos que un niño tome el lugar de nuestros padres, en ese caso yo creo que sí, es deber de nosotros como adultos devolverlos a su lugar de niños. Ellos están creciendo, tienen que aprender. Nosotros somos quienes tenemos que establecer el orden como papás. ¿Sí? Pues lo mismo pasa cuando yo quiero cuidar a mi papá, cuando quiero cuidar a mi mamá, cuando me quiero poner por encima de mi hermano mayor. Estoy rompiendo esa jerarquía y eso trae consecuencias para mi vida. No van a ser agradables. Entonces, mejor es ponerme siempre en mi lugar. ¿Sí? Fíjense que siempre hemos hablado del equilibrio entre el dar y recibir. Aquí Hellinger hace un planteamiento que me gustó mucho en el que dice que la primer transacción de nuestra existencia ha sido tomar, ¿ya? Que es cuando tomamos la vida de nuestros padres. ¿Se acuerdan? Un óvulo y un espermatozoide se unen, tomamos la vida. Ese fue nuestra primer transacción, recibir. Yo he recibido de mis padres la vida. Si yo veo eso como que fuera poca cosa, entonces lo he perdido todo. Porque no estoy valorando ese primer gran regalo que he recibido. Sin embargo, si yo reconozco la grandeza de mis padres en haberme dado la vida y aunque sea después me hayan dejado en un orfanato, me hayan dejado
con mi abuelita para que me críe, independientemente de cómo se dio la historia, yo puedo tomar ese gran regalo. Pero si yo me cuento la historia de que me abandonaron, ¿cuál es el regalo ahí? Y voy a ir con mi vida con esta herida de abandono, buscando llenarla para que los demás me quieran. Pero si yo tomo este gran regalo, voy a tener firmeza, voy a poder dar, porque estoy lleno de vida, porque he recibido y he recibido tanto. En mi caso, 43 años llevo vivo y no tengo ganas de morirme. Tampoco tengo intenciones, aunque las tuve durante mucho tiempo. De verdad, yo estaba tan enojado con mis padres que rechazaba mi propia vida. Y entré en depresión, entré en caos, exponía mi vida en deportes extremos. Claro, ahora me luzco diciendo todos los deportes que he hecho, pero en su momento, con el tiempo me di cuenta que lo que yo estaba buscando era una muerte accidental. Entonces, ¿será que yo estaba aceptando ese regalo de la vida? De pronto no. Y eso me trajo tanto caos. Cuando empecé a aceptarlo, de pronto dejé de tener esas ganas locas de saltar de un edificio, de andar haciendo todas las locuras que hace Red Bull en sus videos. Empecé a valorar más la vida, empecé a cuidar mi salud, empecé a tener más ganas de hacer cosas, dejé de vivir por inercia, empecé a disfrutar realmente lo que hago. Y cuando empecé a disfrutar lo que hago, empecé a dar de lo que hago, empecé a compartir las cosas que me gustan, empecé a dar. Y de pronto doy a uno, doy a otro, doy al otro y empiezo a recibir de uno, del otro, del otro. Y empiezan a generarse todas estas transacciones que día a día le van dando sentido a mi vida. Entonces, puedo estar presente dentro de mi trabajo, puedo estar presente dentro de mi familia, puedo estar presente para mi pareja, para mis hijos, para mis amigos, puedo estar presente para todos. Y puedo dar y me abro a recibir, ya no solo a dar, porque también hay dos formas de desequilibrio. Una que es del que solo recibe o solo busca recibir y otra del que solo busca dar. Son dos formas diferentes. El equilibrio está cuando doy y me abro a recibir. Ojo, me abro a recibir no es, toma, no me lo des todavía. Estoy abierto a recibir, ya pues dame. No estoy abierto, estoy buscando una compensación. Eso no es estar abierto a recibir. Pero si yo doy y sigo andando por la vida y de repente eso que yo te di tú se lo das a otra persona, pásalo. Y por azares de la vida me tropiezo y ella decide darme lo mismo o algo diferente. Gracias, gracias. ¿Se dan cuenta? Esa es apertura a dar y recibir. No cuando le doy a alguien y espero que me devuelva, igualito además. Eso funciona bien en los préstamos. Te presto un libro, espero que me lo devuelvas igual. Y aún ahí va a estar un poquito más ajado, tal vez. Presto dinero, espero que me devuelvan dinero. Pero no espero que me devuelvan el mismo billete con el mismo número de serie. Ese billete se habrá ido a pasear por otros lados y me devolverán otro. Pero ese ejercicio no necesariamente
Si yo doy, lo suelto. Y alguien me dará también en compensación por algo que ha recibido. Entonces se multiplica el dar. Entonces ya estamos hablando de equilibrio, porque ya no me importa a quién le doy o de quién recibo. Yo solo vengo a dar porque sé que voy a recibir. No tengo la expectativa de qué, de cómo, de cuánto, pero estoy tan lleno, tengo tanto de todo lo que he recibido, que al final todo es para todos. Y ahí es donde se multiplica. Yo creo mucho en ese milagro del que habla la Biblia de los 5 panes, ¿cómo es? 5 peces y 2 panes. No creo que haya sido tan matemático como dice la Biblia, que solo eran 5 peces y 2 panes. Pero me gusta pensar en esta persona que llega y dice, tengo 2 peces. Y movido por este sentimiento, por este niño que se presenta, que le dice, tengo 5 peces y 2 panes, otra persona que estaba al otro lado escondiéndoselo, de repente dijo, si él pudo, ¿por qué yo no? Yo también tengo 2 panes. Y otro que estaba pasando por ahí dijo, yo tengo un pez. Y así todos se fueron sumando, los que tenían y los que no. Y entre todos, al final, después de comer, dice la Biblia, se juntaron 40 canastas, creo, ¿no? Alcanzó para todos. Y luego se recogió las migas, dice. Porque cuando todos damos algo, sobra, hay abundancia. Si todos ponemos lo que tenemos, siempre va a sobrar. Ujú. ¿Qué hacemos? Que se vaya, no alcanza. Ahí está la apertura del corazón, en respetar también a la incertidumbre del otro, al miedo del otro, y decir, bueno, porque ese respeto también nos habilita a todos. ¿Qué hubiese pasado si en ese no alcanza, venía alguien y le decía, no, aquí está Jesús y nos va a hacer el milagro, Él va a hacer que alcance? Incrédulo. Generamos conflicto. A veces es solo respirar y soltar. Y Dios nos hace el milagro, siempre. Siempre nos hace el milagrito. Por lo menos a mí me lo ha hecho muchas veces, soltando y confiando. Entonces, aquí hay, dentro del libro de los órdenes de la ayuda, hay 2 cosas que son súper importantes. Primero, que solo podemos dar aquello que tenemos y solo podemos tomar aquello que necesitamos. Entonces, si de los 5 panes que pasaban repartiendo, deme 10 porque me quiero llevar a mi casa. ¿Será que necesito para llevar a mi casa si mi presente está aquí ahora con toda esta gente? No, tomo solo lo que necesito. Y confío en que mañana voy a recibir igual. Algo va a pasar, pero voy a recibir. Y cuando damos, también es importante dar en la proporción de lo que se necesita. Porque si yo le doy demasiado a alguien, capaz y le estoy quitando la oportunidad de generar su propia abundancia. Entonces lo estoy imposibilitando. Le estoy cortando las alas. Y capaz después yo me voy a ir a quejar que nunca voló. ¿Cómo va a volar si yo le corté las alas? Entonces hay que dar y recibir en proporción, en la medida justa. Solo podemos dar lo que tenemos.
Si yo no tengo $1.000.000, ¿puedo prestar $1.000.000? Imposible. Si no tengo amor, ¿puedo dar amor? Si no me amo, ¿puedo dar amor? Entonces, es importante ir sanando todas estas heridas internas para poder entrar en estas transacciones un poco más claras, más equilibradas. Y dice, de nada sirve darle al otro lo que no necesita. Si una persona tiene hambre y le doy un equipo de música, lo va a vender para comprarse comida y yo me voy a enojar de que lo vendió mi equipo de música. Pero esa persona va a hacer lo que tenga que hacer para cubrir su necesidad. Entonces, si alguien me pide ayuda y yo no estoy en condiciones de darle lo que necesita, puedo ayudarlo a conseguir lo que necesita. Pero no puedo pretender que si me dice dame comida, yo le dé el parlante o le dé un equipo de audio para que se llene. No va a pasar. ¿Se entiende? Y fíjense, tampoco nos sirve tomar aquello que no necesitamos. Porque si yo soy el que tiene hambre y alguien me dice, mira, Guille, no sé, pues tengo una radio en la casa, pues le preguntaré, ¿no? ¿Me la estás ofreciendo para que la venda? Porque la radio en este momento no me sirve. O agarrarla por si acaso. ¿No? Claro. Pondré música si consigo comida y si no, lloraré con la música mientras me muero de hambre. O sea, no hay una relación, ¿no? Es que podría ser, se agarra y dice, se va a amenizar completo. Claro, yo eso lo he visto, por ejemplo, en algunos voluntariados. Casas con paredes de cartón, de madera, de desechos de reciclaje y un equipo de música, pero de esos que lo ponen en el patio porque si lo encienden adentro les tumba la casa. Y no tienen un refrigerador, pero tienen una tele de 40 pulgadas. Entonces muchas veces también tratamos de llenar nuestros vacíos con distractores. Y cuando empezamos a llenar nuestros vacíos con esos distractores, empezamos a perder el rumbo. Entonces es importante que nosotros sepamos y busquemos con claridad este equilibrio. Doy lo que tengo, recibo lo que necesito. No me guardo por si acaso, porque sé que igual me va a llegar cuando lo necesite. Dice guardarte por si acaso y está quitando el lado lo que dices. Exacto. Entonces ahí se va a guardar por si acaso. Exactamente. En ese por si acaso, lo que estoy diciendo en una comunicación más sutil con el universo es, tengo miedo de que no me des. Entonces vivo en la carencia. Y una persona que vive en la carencia jamás va a poder ver su abundancia. Y la cuarta fuerza, ahora sí, esto es lo que cambia todo. ¿Ya? El asentimiento es, es una palabra compuesta. A sentir es retirar la emoción. A sentir es quitarle la emoción. No me alegra, no me entristece. Suena muy neutral, suena muy apagado, pero ante una situación que yo no puedo aceptar, si no la acepto es porque tengo una emoción vinculada con ella, con la situación. ¿Sí? Entonces, si esto me causa tanto rechazo, es porque tengo una emoción negativa que me está generando un corte. Quito la emoción y ahora sí me puedo acercar y aceptar que esto es así porque es y punto. El asentimiento es el gran sí a todo como es.
Fíjense, nada podemos hacer para cambiar lo que haya sucedido. Sin embargo, cuando el observador cambia la mirada sobre un hecho, el hecho en sí cambia para el observador. Para las personas que nos gusta la ciencia, eso ya lo ha demostrado la física cuántica. Hay muchos ejercicios en los que, por ejemplo, largan una canasta de 1000 pelotitas, todas de colores, y caen de forma aleatoria. Pero cuando se observa el fenómeno, se dan cuenta que esta aleatoriedad, curiosamente, se agrupan por colores. Curiosamente. Es lo que ahora nosotros conocemos como resonancia. Si quieren, búsquelo en internet. Hay muchos ejercicios sobre esto que han sido documentados. Entonces, si yo como observador puedo cambiar lo que sucede, ¿será que si yo miro hacia el pasado, cosas que han sido dolorosas, y hago este cambio de mirada con amor, devolviéndole la pertenencia al que ha sido excluido, respetando la jerarquía, entendiendo que hay una transacción, que hay un equilibrio entre ese dar y recibir, que algo que yo no entiendo generó que todo esto pase, pero simplemente lo acepto tal y como es? ¿Será que eso puede generar un cambio en mi vida? ¿Será que puedo soltar el dolor? ¿Será que de pronto suelto hasta una enfermedad? ¿Será que puedo hacer una transformación tan grande en mi vida que ya no sea necesario que manifieste físicamente todas estas cosas que han sido dolorosas en el pasado? Se puede. Esa es la fuerza que tiene el asentimiento. Nos permite aceptar todo tal y como es, integrarlo todo en una gran bolsa de amor y a través de ese aceptar lo soltamos. El pasado queda en el pasado, nosotros podemos caminar hacia el futuro, viviendo el presente, sabiendo que el paso que yo doy me saca del lugar en el que estaba. Si yo me he estado quejando por algo durante mucho tiempo, tal vez solo tengo que girarme. El hecho de que me gire ya hace que deje de mirar acá. Ese es un movimiento. Si de pronto doy un pasito, ya ese es otro movimiento. Ya salí de mi queja. Cuando me giré, decidí que ya no me iba a quejar. Ya. Ahora que ya no me quejo, puedo salir de ese lugar en el que estaba siempre de víctima, siempre quejándome. Y me doy cuenta que estoy en un lugar nuevo, en el vacío creador, como lo llaman en algunas terapias, o en la incertidumbre. ¿Y ahora qué hago? Entonces puedo tomar de ese mi niño creativo, desde mi adulto, y crear algo nuevo, algo que sea más hermoso. Fíjense, el asentimiento exige toda nuestra voluntad adulta para acoger la realidad como es y permanecer únicamente en el presente. Es decir, no es un tema emocional, es existencial. No es, ya lo voy a perdonar, ya me voy a olvidar. Sí, no, ya lo perdoné, pues al infeliz. No, si sigue siendo el infeliz es porque no he perdonado. Si sigue siendo la tóxica es porque no he perdonado. Puedo ver todo lo que he aprendido en esa circunstancia. ¿Será que eso lo cambia? Esa es la actitud adulta. ¿Qué aprendí de esta circunstancia? Ahora me lo traigo al presente. He aprendido esto, ya no lo voy a repetir. Y si lo hago con conciencia, pero ya no me quejo. Entonces,
Las actitudes que yo voy tomando son las que determinan mi asentimiento o no. Es actitud pura. No es un tema de las emociones propiamente. Es hacerse cargo de las emociones, pero el asentimiento no es emocional. ¿Ya? De esto ya hemos hablado un montón, ya sabemos contextualmente, el desorden es esto de movernos de un lugar a otro. Fíjense cuántas lealtades no tendremos ahí. Esos hilos son lo que nos conectan con todas esas cosas que necesitamos sanar. Entonces, ¿cuánto de eso tenemos? ¿Cómo sabemos que no estamos en nuestro lugar? Porque estamos viviendo alguna situación de dolor, alguna tristeza, algo no gestionado. Ya hemos visto. Si yo estoy en la repetición de lo que se debe hacer porque así lo enseñaron en mi casa, eso trae conflictos para mi vida, pero no me atrevo a salir de ahí. La mala conciencia, como dice Hellinger, no es una mala actitud, no tiene que ver con las actitudes. Esto lo entendí más como me siento mal de no parecerme en las actitudes. En mi familia, por el lado de mi papá, siempre que nos juntamos, hay algún cuento de alguna vez que alguien se peleó. ¿Ya? Sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Ya? Me sorprendí este fin de semana repitiéndola y por eso se las cuento ahorita, porque para mí creo que en esta oportunidad puede hacer un pequeño cambio, ¿ya? Que fue no zambullirme en la historia. Metí la pata en la piscina y de ahí la saqué. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de la familia de mi papá siempre hubo historia de golpes. Que cuando fueron al estadio se pelearon, que cuando salieron con los primos a una fiesta se pelearon, que en la fiesta del pueblo se pelearon, que siempre había el cuento de que se pelearon. Yo he vivido peleándome todas las semanas, 2 veces a la semana, o 3 o más, porque si no, no me parezco a mi papá. Entonces yo tenía que ir y sacarme la mugre, porque si no, no me iba a parecer. Ese parecerme, esa era mi buena conciencia. Si no me parezco, o sea, si me parezco, soy bueno, soy igual. Esa es buena conciencia, aunque me haga daño, aunque yo sé que me lastiman, aunque yo sé que lastimo a otros, pero soy bueno porque me parezco. La mala conciencia es lo que me dice, no es necesario pelear, peor si te pegan. Entonces puedes hacerlo diferente, puedes aprender a hablar. No, pero es que en mi familia no se habla, me siento mal, me siento culpable de no parecerme. Por eso dice mala conciencia, porque me siento mal si no me parezco, me siento mal si no soy igual. Pero fíjense esta frase de Hellinger, la solución y la felicidad, en cambio, van unidas a una sensación de traición y culpa. Porque si no peleo, los traiciono, no me parezco. Me siento culpable, me siento mal. Entonces, elijo, peleo, no peleo. Buena conciencia, peleo. Mala conciencia, elijo no parecerme. ¿Qué me saca de ahí? Mi acción adulta. Entonces, ¿estoy viviendo mi propia vida? Si tengo alguno de estos síntomas, y ya estamos terminando, repetición de historias, sensación de vacío, enfermedades o accidentes, problemas persistentes, dificultades en las relaciones, me toca revisar lo que veíamos hace un momento. Me cuesta relacionarme con mi hermano mayor. ¿Qué lugar estoy utilizando? ¿Estoy viviendo mi propia vida?
¿O estoy tomando el lugar de mi mamá para educar a mi hermano? ¿O estoy tomando el lugar del hermano mayor para educarlo? ¿Estoy viviendo mi vida, mi lugar como segundo hijo? ¿Estoy viviendo mi vida, mi lugar como hijo de mi papá, como hijo de mi mamá? ¿O estoy queriendo educarlos? Entonces, ¿cómo alcanzamos este equilibrio? A veces solo respirando conscientemente. La respiración es una de las herramientas que une lo externo con lo interno y es totalmente voluntario. ¿Se han dado cuenta que cuando queremos calmarnos, instintivamente hacemos instintivamente? Si eso dejamos de hacerlo instintivo y lo hacemos consciente, lo puedo imaginar como que inhalo paz, voy soltando el caos. Y así lo repito, conscientemente, hasta que me calmo, expresando mis sentimientos reprimidos y no los reprimo más. No es, ay, si fuese diferente, pero como yo ya soy bueno, ¿qué estoy haciendo? Me estoy haciendo daño. ¿Mm? Escuchando mis emociones y mis sentimientos. Me enojo y, ay, siempre que me enojo me da gastritis, siempre que me enojo me duele la panza. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué sensaciones me está manifestando? Meditar ayuda un montón. Orar. Dice, esto lo escuché de un sacerdote, si no me equivoco, él decía, cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios. Cuando meditamos, dejamos que Dios nos hable. Porque en esa calma, en esa quietud, entramos en contacto con algo más grande. Y nos vienen ideas, imágenes, cosas que nunca habríamos pensado, pero que ahí están. Ese es Dios hablándonos. Son los lenguajes que Él utiliza. Asintiendo a todo tal y como es, a la vida y a todo lo que sucede, aceptando todo sin rechazar nada y lo más importante, viviendo el presente, aquí y ahora. El pasado no lo puedo cambiar y el futuro no siempre va a salir como quiero. Entonces, si me paro en mi presente y acepto el pasado como fue, tal vez tenga más recursos para crearme un mejor futuro, viviendo mi presente, no obsesionado en el futuro. Es en el presente donde construyo todo. Muchas gracias.